Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a... Bienvenidos a los apuntes de filosofía de primero de bachillerato. En esta serie de vídeos vamos a tratar de ir acercándonos a los contenidos de la asignatura de filosofía de primero de bachillerato en España. Pero lo primero de todo, ¿qué es eso de la filosofía? ¿Cómo surgió? En efecto, los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza, y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y las del sol y los astros, y ante el origen del todo. Seguro que conoces esa sensación de perplejidad. Todos la hemos sentido desde bien pequeños, aunque muchos cuando vamos creciendo la vamos olvidando, la vamos tapando. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Tal vez tendrá un fin? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué o cuál es la verdad? ¿Soy en el fondo diferente del resto de animales? Si alguna vez te has hecho una de estas o varias de estas preguntas, probablemente para ti la filosofía no sea nada extraño. De hecho, es normal considerarla una actitud natural del ser humano. La palabra filosofía es una palabra griega que significa amor a la sabiduría. Pero claro, parece que todos los seres humanos desde siempre hemos tenido ese amor por saber, esa curiosidad por entender y comprender las cosas que nos rodean. Lo que pasa es que solemos llamar filosofía a algo que comienza en un momento y lugar determinados. Se afirma comúnmente que la filosofía surge en Grecia, concretamente en Jonia, en unas colonias griegas de Asia Menor, en el siglo VI a.C. ¿Y por qué surge precisamente en ese momento y en ese lugar? La filosofía surge como un tipo de conocimiento diferente a otra forma de conocimiento que conocemos como mitológica. Por esa razón, la filosofía suele tradicionalmente caracterizarse como el paso del mito al logos. Logos entendido como explicación racional. Pero, ¿qué es eso del mito? Pues los mitos son algo que se dan en todas las culturas y constituyen un primer intento para comprender y dar una explicación a aquello que nos rodea, para comprender la naturaleza, los fenómenos meteorológicos o problemas relativos a la existencia humana. Para ello, los mitos suelen recurrir a historias fantásticas con personajes legendarios, por ejemplo, los dioses y héroes del Olimpo. Estas historias y cuentos fantásticos se basan en una observación atenta de la naturaleza, pero no podemos llamarlos racionales porque no aportan pruebas. Es decir, aquello que cuentan no se puede ni justificar ni demostrar a otras personas. Para los mitos, las cosas que ocurren suelen ocurrir por una cuestión caprichosa, azarosa, por una voluntad de un dios o de unos dioses, o de otros seres fantásticos. Además, suele ocurrir que el autor de los mitos suele ser desconocido. En realidad puede decirse que se trata de un autor colectivo, o sea que los mitos serían consecuencia de una formación lenta, espontánea y popular. Además, los mitos poseen un carácter tradicional y acrítico. De alguna manera se justifican porque siempre fue así y se suelen transmitir de padres a hijos. Los griegos, para conocer la voluntad de los dioses y de estos seres mitológicos, podían visitar oráculos, lugares sagrados donde los dioses revelan sus voluntades, emitiendo mensajes que eran interpretados por los sacerdotes. Pero, ¿por qué el paso del mito a la explicación racional decimos que ocurre en Grecia en el siglo VI a.C.? La verdad es que los estudiosos no están del todo de acuerdo de por qué ocurrió esto así. Por ejemplo, para John Burnet ocurrió algo así como un milagro. El surgimiento de la filosofía en Grecia es debido a la genialidad del pueblo griego y apareció sin un origen previo claro. Por otro lado, Comfort habla de que hubo una especie de evolución del pensamiento mítico. De alguna manera, no todo mito para él es arbitrario, sino que se trataba de intentos intelectuales de acercarse a la realidad. Entonces no hay una barrera estricta entre el mito y el logos, entre el mito y la razón, sino que se trata de dos formas sucesivas y complementarias de conocimiento. Además, se suele señalar como causa del surgimiento de la filosofía en Grecia, pues una serie de factores económicos, culturales y sociales. El surgimiento de la democracia, la prosperidad económica que se da debido al comercio, así como el uso popular de un alfabeto fonético que permite reproducir por escrito el habla, suponiendo todo esto una explosión cultural en la vida pública.
En este pensamiento racional que comienza a surgir, todos los acontecimientos tienen una naturaleza y unos principios o causas. Es decir, el mundo es un lugar ordenado que se rige por leyes fijas y estables. El conocimiento que surge trata de ser sistemático. En él las afirmaciones están jerarquizadas y relacionadas unas con otras. Y este conocimiento está siempre en constante revisión. Es decir, que se está abierto a nuevas explicaciones, siempre y cuando éstas sean mejores que las anteriores. La filosofía pretende ocuparse de todo. Pero claro, la realidad es tan amplia que con el avance de la filosofía, esta empieza a dividirse en una serie de ramas especializadas, como la metafísica, la lógica, la epistemología, la ética o la estética. De ellas trataremos de ir hablando en los próximos vídeos. Además, la filosofía no ha sido igual ni ha tratado los mismos problemas a lo largo de toda su historia. En la filosofía griega antigua, por ejemplo, los primeros filósofos investigaron la naturaleza, que llamaban physis, y trataron de encontrar un elemento del cual proviniese toda la variedad de realidad que observamos con nuestros sentidos. Y llamaron a ese elemento del que todo proviene arjé. Un muy importante filósofo de esta época fue Platón, el cual afirmó que además de este mundo material, físico y cambiante que vemos con nuestros sentidos, existe otro mundo, otro plano del ser, fuera del tiempo y del espacio, en el cual se encuentran las ideas, que serían algo así como las definiciones de los conceptos universales. Nuestras almas, antes de nacer, habitan ese mundo de las ideas. Lo que pasa es que al introducirse en nuestro cuerpo se produce una especie de amnesia y olvidamos el conocimiento que teníamos de esas ideas. Por eso, para Platón, conocer es recordar. Y aquellos que sean en mayor medida más capaces de despertar el recuerdo de esas ideas, es decir, los filósofos, deben convertirse en gobernantes de la polis. Y según esto, es necesario que de algún modo nosotros hayamos aprendido en un tiempo anterior aquello de lo que ahora nos acordamos. Y eso es imposible, a menos de que nuestra alma haya existido en algún lugar antes de llegar a existir en esta forma humana. El más famoso discípulo de Platón fue Aristóteles y realizó una labor enciclopédica de clasificación de todos los saberes de la época, desde la biología a la física, pasando por la lógica, la ética o la estética. Por otro lado, la filosofía durante la Edad Media se ocupa de temas parecidos, pero a la vez distintos. El fin del Imperio Romano y la consolidación del cristianismo como religión oficial condicionan a la filosofía, de tal manera que la labor principal de la filosofía en esta época es ayudar a clarificar la doctrina teológica cristiana. Por ejemplo, un importante filósofo de este largo periodo es Santo Tomás, que presentará 5 vías para demostrar la existencia de Dios. La existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. Pero este proceder no se puede llevar indefinidamente. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve, y en este todos reconocen a Dios. Ya en la modernidad, los intereses de la filosofía se dirigen fundamentalmente hacia la epistemología o teoría del conocimiento, y surgen varios movimientos como el racionalismo y el empirismo. Además, el llamado movimiento ilustrado tratará de fomentar el espíritu crítico y la libertad de pensamiento, lo cual se refleja muy bien en un lema popularizado por el filósofo Immanuel Kant: Sapere aude, atrévete a saber. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable, porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Ya en la filosofía contemporánea se da una enorme diversidad de corrientes y tendencias en la filosofía, pero se puede decir que todas y cada una de ellas tienen en común su talante crítico y su actitud de denuncia y sospecha. Esto se aprecia muy bien en las 3 corrientes que inauguran el siglo XIX: el marxismo, el irracionalismo de Nietzsche y el psicoanálisis de Freud. Pero aquí lo dejamos por hoy. En el próximo capítulo de Los apuntes de filosofía de primero de bachillerato vamos a tratar de acercarnos al problema de la epistemología, al problema de la teoría del conocimiento. Así que nada, arigatou gozaimasu. Un saludo.
Adiós.